Hola, ¿qué tal amigos de Invacar TV? Soy David Araujo y este día vamos a platicar sobre un tema que desafortunadamente está en boca de todo el mundo. Me refiero a el virus COVID-19, comúnmente conocido como coronavirus. Y para ello pues nos hemos dirigido al Centro Clínico Escalón, donde una de las especialistas, acá una médico muy profesional en su área, va a disiparnos muchas dudas respecto a este virus que está pues afectando a todo el mundo. Pero queremos hacerles el llamado a todas y todos para que guardemos la calma. Y que recordemos que ya hemos superado antes otras epidemias en nuestro país. En los 90 fue el cólera, en la década pasada también, luego en el 2000 ha sido el H1N1, entre otros. Y este virus no va a dificultarnos la vida acá a nosotros. Entonces vamos a conocer primero el Centro Clínico Escalón y luego vamos a platicar con la doctora Navarrete para que podamos despejar algunas dudas al respecto. Quédese con nosotros, esto es Invacar TV. Coronavirus. Claves para entender la enfermedad y protegerse. El coronavirus es un virus que infecta a las personas causando diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SRAS, síndrome respiratorio agudo severo. Los primeros casos se reportaron en Wuhan, China, a fines del 2019. ¿Cuáles son los síntomas? Rinorrea, dolor de garganta, fiebre sobre 38 grados Celsius, tos, malestar general. En la mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días. ¿Quiénes podrían contagiarse? La transmisión de persona a persona es por gotitas y contacto. Se encuentran más expuestos quienes viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y que tengan contacto cercano con enfermos. Debe ser confirmado con test de laboratorio. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad máxima observada a la fecha ha sido de un 2,3%. ¿Cuál es la población de riesgo? Adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas. ¿Cómo se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol gel. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo.
evitar contacto con cualquier persona que esté enferma, limpiar y desinfectar las superficies que toques con frecuencia, mantener aislamiento en caso de enfermedad. ¿Existe tratamiento? El tratamiento es sintomático para controlar la fiebre y el malestar. Los casos severos son asistidos con medidas de soporte como la ventilación mecánica. Los antibióticos no son efectivos. ¿Cuándo consultar? Si presentas los síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo. Bien, amigos y amigas, estamos acá en el Centro Clínico Escalón y nos encontramos con la doctora Cristal Navarrete. Hemos platicado un poco con la doctora fuera de cámara y ante esta situación alarmante que vivimos en el país, doctora, queremos darle a la población un poco de tranquilidad, quizás por así decirlo, en palabras de un especialista de la salud, que es usted en este caso, porque se ha generado más que preocupación, pánico en la población. Hemos visto en la semana que se han vaciado los supermercados de un montón de enseres, muchos de ellos que no tienen nada que ver con lo que es esta enfermedad del coronavirus, pero cuyo nombre propio de la enfermedad nos platicaba usted que es el COVID-19. Entonces, bueno, gracias por aceptar nuestra solicitud, ¿verdad?, para poder disiparle esas dudas a la población en este programa. Bueno, primero es un gusto, ¿verdad? Y claro, hay que hablar y siempre tratar de comunicarnos con medidas y normas que están establecidas, que son las adecuadas para la prevención de cualquier tipo de enfermedades. En este caso, creo yo que por cómo tenemos la tecnología, ¿verdad?, nos hemos dado cuenta desde hace unos meses que ha surgido esta nueva cepa que es del coronavirus, que todos conocemos, que es la cepa del 2019. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia quizás por la que todo el mundo se ha alarmado es porque es altamente contagiosa, pero hay muchas cosas positivas al respecto. Primero, que como ya conocemos en los países en los que ha iniciado, como fue en China, la gran cantidad de personas infectadas desde un inicio han sido curadas, o sea, están sanas. Entonces eso quiere decir que no necesitamos, solo porque no tenemos la última tecnología en medicina, así como hemos pasado por otro tipo de enfermedades, vea, como la influenza H1N1, como por ejemplo tenemos siempre una alta incidencia de dengue y el país ha sabido llevarla a cabo para poder manejar la situación. Incluso en los 90 tuvimos el cólera. Exactamente, no quiere decir que por eso tiene que haber un pánico en la población. Sí tenemos que atacar, o sea, las recomendaciones establecidas. ¿Cuáles son esas recomendaciones y qué es lo más importante? Los tres pilares para que nosotros digamos tenemos una enfermedad respiratoria, porque eso es lo principal, ¿verdad? Sí. El coronavirus es un virus que, como bien lo indica su nombre, ataca a la vía respiratoria. Entonces, ¿cuál es el principal síntoma? El principal síntoma va a ser la tos. ¿Qué tipo de tos? Perdón, doctora. Una de las características importantes es que la tos va a ser seca. ¿Qué es lo que genera un poco de incertidumbre? Que pues sí, podemos decir, pero es que yo padezco de alergia y siempre vivo con tos seca. Entonces, algo bien importante es que va acompañado con otro de los signos y síntomas, que es una fiebre. Las fiebres casi siempre puede ser una temperatura arriba de 38,5. Obviamente eso puede ser que la temperatura la primera vez que la midamos sea de 39 o sea de 38,8, pero lo importante es que es así, una de las cosas que siempre tenemos que tener en nuestro botiquín en casa es un termómetro, ¿verdad? Sí. Entonces, si alguien está enfermo o presenta algún síntoma respiratorio, cuantificar la temperatura. Si la temperatura es arriba de 38,5, como cualquier otro síntoma de cualquier otra enfermedad, ¿qué es lo primero que iniciamos como una medida en casa? La hidratación.
¿Qué quiere decir eso? Iniciamos con sueros de rehidratación oral, sobre todo si son niños menores de 5 años y si son ancianos. ¿Por qué mayor énfasis en niños y personas mayores? Porque como para cualquier tipo de enfermedad y para cualquier quizás más que todo virus, porque sabemos que estamos rodeados de muchos microorganismos, no solo virus, bacterias, hongos, los niños están desarrollando su inmunidad, entonces todavía, por ejemplo, si no han finalizado su esquema de vacunación, no tenemos la inmunidad adecuada para poder actuar. Esto no quiere decir tampoco que porque tengamos a un niño que tenga un poquito de rinorrea o eso quiere decir moquitos, vamos a salir corriendo pensando para que esto es un coronavirus, pensando que necesitamos ayuda de forma inmediata. Las medidas, como cualquiera, que las mamás casi que se vuelven como los médicos personalizados de sus niños, saben identificar los signos del alarma. Si por ejemplo es un lactante que tiene fiebre persistente, que no está tomando leche materna porque simplemente se ve cansado, está agotado, la fiebre persiste, no quiere ningún tipo de alimentación, esos son signos de alarma independientemente existiera o no el coronavirus. Claro. Si tenemos ancianos, por el contrario, si bien es cierto, ya tenemos una inmunidad por los años que han transcurrido, pero su sistema también envejece. Entonces ya no solamente es que nuestra inmunidad también ya está un poquito gastada, sino que también es el hecho de que ya tenemos muchas más enfermedades a la par. Ya tenemos alteraciones renales, probablemente tenemos también alteraciones a nivel cardíaco, hay mucho porcentaje de pacientes arriba de los 60 años que puede sufrir algún tipo de cáncer. Y a eso quería llegar, doctora, porque si bien es cierto, los niños y los adultos mayores son los más propensos, pero también hay otro tipo de pacientes, como usted bien lo menciona, personas que padecen de cáncer, incluso personas que tienen el VIH o cualquier otro tipo de enfermedad más complicada, diabetes, entre otros, ¿no? Ellos también están propensos o mucho más propensos a adquirir coronavirus. Un poco más susceptibles no a adquirirlos. O sea, la principal medida de prevención del virus es no tener contacto con el virus. Claro. Y eso es independientemente tengamos no enfermedad. ¿Qué es lo que lo hace más susceptible? Que si llegásemos a tener contacto con el virus y tenemos alguna enfermedad de base, nos hace más susceptibles a que podamos tener complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Como muy bien lo describíamos, podemos tener pacientes, como lo hemos mencionado en otros tipos de enfermedades endémicas, y en este caso que es una pandemia, H1N1, en el cual solo teníamos síntomas respiratorios y el paciente no tenía ningún síntoma que alterara contra su vida de forma inmediata. Por ejemplo, no tenía una neumonía, no tenía dificultad para respirar, que es algo que nosotros conocemos como insuficiencia respiratoria aguda, que se puede presentar con el coronavirus. Estos pacientes que podemos tener cualquier patología en el cual la inmunidad sea un poco menor, o como decíamos, por ejemplo, es un paciente diabético que no ha sido bien controlado de su azúcar, lo hace más susceptible no solamente al virus, sino que también a que se pueda infectar de bacterias o otras cosas que puedan complicar el proceso. Entonces no es tanto el mero hecho del virus, es las complicaciones que puede llevar. Sí, por ejemplo, una de las complicaciones que yo he escuchado es la neumonía. Y eso es lo que al final termina acabando con la vida de una persona que adquiere el virus. Otra de las pero ¿cuánto tiempo puede tardar, digamos, en presentarse o en complicarse un cuadro hasta llegar a neumonía? Tengamos presente que todavía, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, no tenemos establecido con exactitud un periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el periodo en el que la persona tiene contacto con el virus y tarda en presentar un síntoma, o sea, tarda en tener activa la enfermedad, ¿verdad? Asimismo, no tenemos un periodo establecido que digamos a los 5 días ya tenemos que tener una baja de la temperatura o tenemos que tener, dificultad respiratoria. Todos estos cambios y estos síntomas, que son los 3 pilares que decíamos más frecuentes en síntomas de coronavirus, que es la fiebre, la tos y hay algo que se conoce como disnea, que es la dificultad para respirar. Eso se puede presentar en diferentes tiempos de evolución de la enfermedad de acuerdo
a cómo esté yo, o sea, de acuerdo a mi capacidad de actuar. Eso mi es de forma sistema individual. inmunológico, Exactamente, su sistema cómo estén inmunológico. mis órganos, etcétera. Eso es, eso es dependiente de cada persona, eso es bien personalizado, es individualizado. De Y así acuerdo. por eso el tratamiento y el manejo es individualizado. ¿Qué es lo importante? Conocer, como decíamos en un inicio, cuáles son las medidas adecuadas. Mencionamos algo bien importante, que se ha generado un pánico en cuanto a la compra de un montón de cosas. Dentro de eso tenemos las famosas mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Las mascarillas quirúrgicas, como el gran cantidad de personal de salud lo sabe, esas mascarillas por eso son llamadas mascarillas quirúrgicas, porque en un inicio surgieron para nosotros proteger al paciente que se sometía a algún proceso quirúrgico, a una limpieza de herida, a cuando le vamos a hacer canalización de una vena, algún proceso invasivo en el cual vamos a romper el tejido que es la piel, o cuando ya se presenta una úlcera, por ejemplo, o va a ir a sala de operaciones, para que nuestras secreciones, que a la hora de nosotros hablar o comunicarnos de forma microscópica, hay saliva o hay fluido corporal, no fuera a infectar la herida del paciente. Entonces esto nosotros lo utilizamos como personal de salud para proteger al paciente. No es para protegerme a mí como médico. Exactamente, no es para que yo, que no estoy enfermo, que no ejerzo ninguna actividad en el ámbito laboral de la salud, me lo ponga porque pienso que con esto no me voy a enfermar ni de coronavirus, y no solamente eso, de cualquier otro virus respiratorio, ¿verdad? Sí. Esto se creó y es recomendado que lo utilice cualquier persona que tenga, aunque no existiera el coronavirus, síntomas respiratorios. Tengo fiebre, tengo tos, soy con gripe, mucha... secreción, tengo gripe, secreción tengo nasal. mucha secreción nasal, muchos estornudos, entonces yo la utilizo porque soy una persona responsable de mi salud y no quiero transmitir yo la enfermedad a los demás. Eso a mí me gustó cuando platicábamos fuera de cámara antes de empezar a grabar. O sea, el hecho de ser una persona responsable. En otros países lo usan no para evitar contagiarse, sino una persona que tiene la enfermedad, evitar contagiar a los demás. Exactamente. Entonces eso sí sería excelente que lo pusiéramos en práctica, que en el país, como usted bien lo menciona, existiese o no este virus. Ahora bien, doctora, sí me gustaría como que habláramos un poquito sobre algunos mitos que existen sobre la enfermedad, y usted nos dice eso es cierto, eso no es cierto. Uno de ellos, digamos, el alcohol gel. ¿Qué tan necesario es que esté utilizando el alcohol gel permanentemente? Vaya, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y es la que nos rige en todas las medidas de acuerdo a lo que hemos investigado, podremos decir, pero es que el coronavirus es nuevo y no tenemos estudio. China se tomó la gran libertad no solo de tratar a sus pacientes, sino hacer estudios concretos para lo que los demás países tuviéramos una idea de los síntomas, de cómo tratar al paciente, cómo prevenirlo, y eso es lo importante. Ahora bien, ¿qué pasa con el alcohol gel? No es la recomendación principal utilizar el alcohol gel. ¿Cuál es la recomendación principal? Es el lavado de manos. Excelente. O sea, el alcohol gel no sustituye el buen, adecuado lavado de manos. No sustituye eso. ¿Qué quiere decir el adecuado lavado de manos? Agua y jabón. ¿Por cuánto tiempo? De 40 segundos a 1 minuto. O sea, a veces nosotros pensamos, es que yo me lavo las manos, Sí. pero yo meto la mano, hago esto Y y ya. ya. O sea, en 2 segundos yo Solo- ya me lavé solo me las eché el manos. jabón Solo me y eché me enjuagué. literalmente me lo quité. Sí. Entonces no hice un adecuado lavado de manos. Para comenzar... Y de eso, fíjese de que incluso hemos hecho un reportaje, ¿vale?, con una de sus colegas de acá del centro clínico, y ella nos explicaba lo del lavado de manos, ¿verdad? Y de hecho, pues eso vamos a ver dentro de unos instantes. Otro de los mitos también, doctora, es de que el virus sobrevive en temperaturas bajas. Y una de las recomendaciones que he escuchado en internet, y por eso le digo que es un mito, era de que se consuman líquidos calientes, ya sea café, té,
etcétera, siempre y cuando sea caliente, porque el virus se aloja en la garganta y que con temperaturas altas se puede llegar a minimizar, digamos, el daño. Eso de lo que las temperaturas altas es cuando más sobrevive el virus, es cierto, pero nos referimos a eso al ambiente, o sea, nos referimos a eso a las superficies. Por ejemplo, debería de ser un hábito, volvemos, vea, como parte de nuestra responsabilidad personal. Yo llego a mi oficina y yo hago una limpieza de mi escritorio, porque yo sé que mi escritorio ha estado sucio aunque yo no lo vea polvoso. Sí. O sea, ahí sí, hacemos una limpieza como cualquier limpieza que nosotros realizamos de una superficie inerte en nuestra casa. Desinfectamos, pasamos algo, qué sé yo, lejía, o sea, no necesitamos tampoco ir a acaparar y gastar todos los implementos para hacer una desinfección. Una buena limpieza. Exactamente, nosotros hacemos la limpieza y eso ya se mantiene para que nosotros podamos laborar. Eso deberíamos de hacerlo todos los días, independientemente exista o no una pandemia. Cuando hablamos de que el virus en países donde la temperatura del país es elevada, como es en nuestro país, el virus tiene menos, digamos, capacidad de seguirse propagando. Pero lo que sabemos nosotros también, que una de las dificultades que vivimos en los países en desarrollo es que tenemos a tener un conglomerado de personas, o sea, claro, hasta para ir a hacer una vamos y vamos como 10 a hacer la misma actividad. Sí. Entonces eso hace que acumulemos muchas personas en lugares pequeños. Algo que sí está validado según los estudios es que el contacto mínimo entre personas se habla entre 1 y 2 metros, o sea que lo mínimo que yo puedo estar en contacto con una persona que esté infectada es de 1 metro. O sea, y eso no quiere decir nada más el famoso apretón de manos, que como sabemos, eso, aunque ha sido algo socialmente establecido, no es saludable, ¿verdad? Porque no tenemos la costumbre de lavarnos las manos de forma adecuada, como hemos hablado. Entonces, transmitimos enfermedades con el apretón de manos. El saludo debe de ser sin la palma de las manos, que es con la que tenemos contacto con superficies o con secreciones. Igual, si alguien tiene, por ejemplo, así sea solamente una rinitis, un proceso alérgico, a la hora de estornudar, no debemos estornudar con la palma de las manos, sino que debemos de hacerlo con el de esta forma y viendo hacia abajo, porque sabemos que de esa forma no vamos a poder propagar las partículas, ¿verdad? Claro. Entonces, eso de consumir alimentos calientes no está malo si no estamos enfermos, porque pues sí, no está malo, pero no es que es porque yo he estado haciendo eso no me voy a enfermar. Sí. Como decíamos, la principal medida es prevenir el contacto directo con alguien que haya tenido el virus. Y la siguiente medida más efectiva a nivel mundial es el simple lavado de manos de forma adecuada y correcta. A veces parece un poco incluso gracioso, ¿verdad? Que nosotros estemos repitiendo el hecho que lavarse las manos debe ser antes y después de las comidas, porque a veces tendemos a lavarnos las manos antes de consumir los alimentos, pero no después. Y hemos tocado todos los utensilios y probablemente esos utensilios en los que los volvimos a poner en la mesa o algo pueden estar contaminados. Debe ser antes y después de las veces que vamos a hacer nuestras necesidades, que vamos al baño. Si tenemos, qué sé yo, estornudamos, tosemos, hay que lavarse las manos. Es decir, doctora, que si yo sigo esta recomendación principal, como usted lo menciona, que es lavarme las manos adecuadamente, no tengo entonces que preocuparme. Exactamente, incluso con lo que me decía del uso del alcohol gel, en los establecimientos de salud, nosotros como medida de infecciones nosocomiales que son propias hospitalarias, utilizamos el alcohol gel, pero el alcohol gel no sustituye a un lavado de manos. El alcohol gel, después de utilizarlo de 3 a 4 veces, me obliga a lavarme las manos. Entonces no podemos decir que sustituyan el lavado de manos. Exactamente. Excelente. Doctora, lastimosamente pues el tiempo se nos agota, pero no quiero concluir con este bloque en el cual hemos hablado de esta enfermedad sin que antes nos diga usted cómo podemos contactar
al Centro Clínico Escalón? Bueno, el Centro Clínico Escalón está aquí en la Residencial Escalón, como para que entendamos. En buen de forma salvadoreño. Está camino a la Universidad Evangélica de El Salvador, por donde está una pizza delivery. Entonces ahí cruzan y ahí es el Centro Clínico Escalón. Es decir, sobre todavía es la Juan Pablo La II. prolongación de la Juan Pablo, exactamente. Sí, pasando la 75. Sí, vaya. Entonces, amigos, ya saben, pasando la 75 y sobre la Juan Pablo está la residencial Escalón, y acá es donde está el Centro Clínico Escalón. Ahora bien, ¿qué especialidades cuenta, o con qué especialidades cuenta el Centro Clínico? Contamos con medicina interna, hay médico general, hay un médico especialista en úlceras y en pie diabético, tenemos ortopeda, otorrino, pediatras, ginecólogos, tenemos psicología y nutricionistas, y también hay fisioterapia. Es bien completo entonces todos los servicios médicos que ofrecen ustedes. Ahora bien, ya nos dijo la dirección, pero regálanos también sus redes sociales y un número telefónico donde poder contactarnos. Fíjense que nos pueden contactar en Facebook como Centro Clínico Escalón, también estamos en Instagram, pueden también buscarnos en Instagram como Laboratorio de Centro Clínico Escalón, porque nosotros también tenemos la sección de toma de exámenes de laboratorios y cultivos. Y los números de teléfono, en el caso de medicina interna, el 7118-9004. De acuerdo. ¿Tiene PBX? No, solamente. De acuerdo. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final del programa de este día, pero quiero agradecerle en nombre de toda la producción de Invacar TV por tomarse su tiempo, doctora, y habernos explicado, haber disipado algunas dudas sobre esta enfermedad. Y los invitamos a que, si usted tiene más dudas, puede escribir a la página de Facebook. Y con el mayor de los gustos, pues, el staff de médicos que tiene el centro clínico, pues, va a estarles ayudando. Pero algo muy importante es que no nos dejemos llevar por los rumores, porque eso es más dañino aún que el mismísimo virus. No nos dejemos llevar por los rumores. Atendamos siempre los canales oficiales del Ministerio de Salud y de las autoridades que existen, ¿verdad? Porque no hay mejor manera que estar informado y de esta forma, pues, evitar contagiarnos del virus. Recuerde que tal y como nos lo ha dicho la doctora, la mejor manera de evitarlo, pues, es la prevención, y principalmente con el lavado de manos, que es lo que vamos a ver dentro de unos segunditos. Muchas gracias. Hola amigos y amigas de Invacar TV, les saluda la licenciada Selmi Velasco del Centro Clínico Escalón. Este día vamos a explicarles cómo es el correcto lavado de manos. Iniciamos retirando anillos, pulseras que tengamos en nuestras manos, tomamos una hoja de papel, de preferir cortarla en dos para ya una vez que la vamos a usar después. Abrimos el grifo, nos humedecemos las manos, tomamos el jabón, de preferencia con nuestro brazo para no contaminarlo. Luego cerramos el grifo para poder cuidar el agua. Restregamos, frotamos nuestras manos con el jabón. Luego ponemos sobre nuestras palmas para poder restregar bien esta parte. También es importante que lo hagamos dentro de cada uno de nuestros dedos, también nuestras uñas. Y no olvidemos el dedo gordo, que también es importante, este dedito, mantenerlo limpio. Este lavado de manos debe durar aproximadamente 1 minuto. Luego de haber realizado este procedimiento, de haber hecho en cada uno de nuestros dedos, restregarlo para eliminar cualquier bacteria que pudiera haber en nuestras uñas, podemos juntar nuestros dedos y frotarlos junto a la otra palma para lavar las uñas. Cuando ya hemos realizado este procedimiento, vemos que hay suficiente espuma, eso quiere decir que hemos utilizado muy bien el jabón que agarramos al principio. Con la hoja de papel toalla tomamos para abrir el grifo y no contaminarnos. Quitamos todo el jabón. Muy bien de nuestras manos. Tomamos un poquito de papel toalla, cerramos el grifo con esto para no contaminar nuestras manos. Secamos bien. Y en el caso que no tengamos papel toalla, podemos dejar nuestras manos al aire libre por
un minuto o 30 segundos y ya estarán secas y completamente libres.